Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a continuar con una crítica que comencé a hacer sobre el marxismo. En particular, en este caso me voy a centrar en las críticas desde la teoría económica. En otro audio explico un poco los fundamentos del marxismo y un poco las ideas teóricas principales que tiene esta escuela filosófica y también esta teoría dentro de las ciencias sociales. Bueno, en general, ¿cuál sería la crítica dentro de la teoría económica del marxismo? Bueno, para entender esta crítica hay que entender un poco cómo el marxismo entiende la economía. En líneas generales, el marxismo trabaja con una teoría económica que data del economista Adam Smith. Esta teoría económica se conoce como la teoría valor-trabajo y es formulada en la Escuela Clásica de Economía. Otro autor que va a tomar en cuenta Marx va a ser el economista David Ricardo. Bueno, ¿en qué consiste la teoría valor-trabajo? La teoría valor-trabajo consiste básicamente en establecer o en decir que el valor económico que tiene un producto en el mercado, es decir, su precio, viene determinado por las horas de trabajo que se ha invertido en su fabricación. Como Carlos Marx es un filósofo que le da mucho valor al trabajo humano, o sea, para Marx el hombre es un homo faber, el hombre se hace a sí mismo a través del trabajo, bueno, lo que es natural es que el valor de un producto venga determinado por el trabajo que se ha invertido sobre ese bien material o sobre ese producto material. Esa pues es la base de la ganancia económica y también del valor económico que tiene ese producto. Sobre la teoría de valor-trabajo, Carlos Marx desarrolla la teoría de la plusvalía. La plusvalía, dicho en términos bastante simples, no es más que una magnitud de tiempo, una magnitud económica, que surge del valor trabajo. Básicamente es un porcentaje de el trabajo económico que ha producido los obreros o el campesinado, pero que no se refleja en el sueldo. Es un trabajo no pagado. Para Marx, el sueldo es algo así como un dinero que se le paga al obrero por sus servicios, por vender su fuerza de trabajo, y ese sueldo es equivalente a un porcentaje de los bienes económicos que él ha producido. Esa es básicamente la idea de Marx de lo que es el sueldo. Entonces los sueldos, en el caso de los obreros, no refleja toda la producción económica que el obrero ha realizado, sino un porcentaje menor. Vamos a decirlo de la siguiente manera. Yo soy un obrero, trabajo en una fábrica de zapatos, trabajo por 8 horas, 12 horas, y ponte que yo produzco en esas 8 o 12 horas unos 20 zapatos. Bueno, resulta que mi sueldo equivale a la producción de 8 o de 9 zapatos, no de los 20 zapatos que yo produzco en esas 8 o 12 horas. Entonces hay un porcentaje de bienes económicos que yo he producido, pero que no me están pagando. Ese porcentaje económico que no es pagado al obrero, al trabajador y que es fruto de su trabajo, es lo que Carlos Marx va a llamar la plusvalía. Y es la base, según Carlos Marx, de la riqueza económica que tiene el empresario. El empresario se apropia de una parte del valor económico que es producido por el trabajador y que no le paga. Ese es el origen, según el marxismo, de la ganancia económica, de la explotación laboral y de por qué el sistema económico capitalista se considera un sistema injusto.
Ok, ahora ¿cuál es la crítica que se le hace al marxismo? La crítica es bastante simple. Resulta que hay otra teoría que pretende explicar el origen de los precios en el mercado. Esta teoría es la teoría marginalista y surge en la misma época en que Carlos Marx desarrolla su teoría y publica los textos del Capital. Si no me equivoco, el economista Karl Menger, que es uno de los representantes del marginalismo, publica un texto donde empieza ya a hablar sobre la teoría marginalista unos 3 años después de la publicación del primer tomo del Capital. Bueno, ¿qué es la teoría marginalista? La teoría marginalista lo que te dice es que el valor de un producto en el mercado viene determinado por la escasez relativa que tiene ese producto y por la demanda que ese producto tiene por parte de los consumidores. Esta teoría es formulada por el economista Jevons, por el economista Warras y también por el propio Karl Menger. Warras y Jevons lo plantean en el contexto de estudios de minas y sobre todo desde un punto de vista matemático. Karl Menger, como es austriaco y está en aquella zona de habla germana, está más inspirado en la tradición de tipo romántica, en la tradición de tipo antipositivista dentro de las ciencias sociales. Entonces él va a dar una interpretación del marginalismo desde un punto de vista interpretativo y hermenéutico. El ser humano es un ser con sentimientos, con emociones y con intenciones. A partir de estos aspectos, Karl Menger va a dar una explicación sociológica y podemos decir también psicológica de por qué surge la demanda. La demanda proviene de los deseos y las necesidades, de los gustos, las preferencias de la población, de los individuos, básicamente. Eso es lo que determina que un producto se compre o no se compre, o al menos es una variable muy importante. Otras variables pueden ser, ¿por qué no?, el poder político, la capacidad adquisitiva de las personas y, claro está, sus intenciones, sus gustos y sus preferencias. Por tanto, el marginalismo introduce una variable que Carlos Marx no toma muy en cuenta y es el comportamiento del consumidor y el efecto que tiene el comportamiento del consumidor en la formación de precios y en la alteración y la formación de las dinámicas del mercado. ¿Qué otras cosas podemos agregar dentro de la crítica que el marginalismo hace a la teoría económica marxista y por extensión al propio marxismo? Bueno, si el precio se forma por una relación entre la oferta y la demanda, no es cierto entonces que el capitalista se enriquezca por la plusvalía que les trae a los obreros. Es decir, la teoría de la explotación marxista se cae. ¿Eso significa que puede haber explotación económica? Sí, puede haberla, pero la explicación de esta explotación no se puede dar desde la teoría marxista, y menos todavía sobre la teoría de la plusvalía, que termina siendo falsa. Al introducirse el comportamiento de los consumidores como variable económica, se altera por completo la percepción que se tiene de la economía y de la dinámica y los cambios que se dan dentro de la economía. Por ejemplo, los empresarios estudian el mercado y estudian el comportamiento de los consumidores. Si ellos ven que su producto se vende poco, pues tienen que hacer cambios en la producción económica, en la publicidad, introducirán nuevos productos, cambiarán el nicho de mercado, cambiarán la población objetivo. Es decir, el empresario toma en cuenta el comportamiento de los consumidores para innovar y para generar cambios en el mercado. Es cierto lo que decía Carlos Marx, en que
la economía se basa en la búsqueda de la ganancia. Pero bueno, esto es algo que no nace con Marx, es algo que se ve claramente en el comercio, que es una cosa de observación directa y que ya viene incluso desde Adam Smith. Quien hace una actividad comercial lo hace buscando su lucro personal, pero en ese lucro él tiene que tomar en cuenta el comportamiento del consumidor, porque es el consumidor en la adquisición de ese bien lo que va a llevar al capitalista, al empresario, a enriquecerse o no. Otro de los aspectos fundamentales es el comercio. De nada me sirve a mí producir una gran cantidad de productos o ofrecer una cantidad de servicios si nadie los demanda, si nadie los va a utilizar, si nadie los va a consumir. Una de las deficiencias de la teoría marxista es que al no tomar en cuenta a los consumidores pierde de vista algunas realidades económicas, como por ejemplo que pueden haber situaciones donde la economía esté controlada por los consumidores y no por los productores. Dentro de la teoría marxista se pone mucha énfasis en lo que se conoce como los monopolios, que es cuando la concentración de la economía está del lado de los productores. Muchas empresas en pocas manos y estas personas pueden decidir o influenciar los precios en el mercado. Ahora, si yo considero que están los consumidores, bueno, los consumidores también pudieran influenciar el mercado y sesgarlo hacia su propio interés. Entonces surge una nueva categoría que es conocida como monopsodio, cuando el control de la economía viene del lado de los consumidores. Esto es muy importante porque ciertas dinámicas de mercado solo se pueden describir o entender si consideramos que los consumidores y no solamente los productores son agentes relevantes en la formación y en la transacción de los procesos económicos. Pongamos un ejemplo. Tienes una empresa que te produce un bien material. Supongamos un bien, petróleo. Si yo solamente tengo un solo cliente, y solamente un solo cliente que puede ser otro país, pues estoy fregado, porque ese cliente puede imponerme a mí cómo yo le vendo el petróleo. Ejemplo, por ejemplo, Irán. Irán tiene un embargo económico, a Irán se le dificulta poder vender su petróleo en el exterior y su cliente principal suele ser o bien Pakistán y principalmente China. Y China puede imponerle a Irán cómo le compra el petróleo, cómo se lo paga. Usualmente se lo está pagando a un precio por debajo del precio de mercado. El caso de China es un caso de monopsodio. Es decir, es el consumidor el que impone las condiciones de mercado y el que sesga la condición de mercado hacia su objetivo. ¿Qué es lo que le conviene a un productor? Tener varios clientes, que no exista un único cliente que pueda imponer unas condiciones determinadas en el mercado, sobre todo que son contraproducentes para sus propios intereses. ¿Qué es lo que le conviene al consumidor? Que hayan varios productores, porque de esa manera no hay un monopolio económico y es posible perfectamente escoger entre distintas variantes lo que más me gusta, lo que más me conviene. Entonces, la teoría marginalista no solamente establece una teoría más compleja y más dinámica sobre el mercado, sino que amplía nuestros horizontes para poder definir y describir otras realidades. Por ejemplo, cuando la economía está sesgada o está controlada por los consumidores, y también cómo el comportamiento de los consumidores es una variable, es una información que modifica el mercado. Una forma, claramente, ya lo hemos dicho, cuando el productor de un bien, por ejemplo, el dueño de una televisora, produce un programa de televisión y el hombre mide el rating, cuántas personas ven ese programa. Si él ve que el rating baja, pues tiene o bien que modificar el formato del programa o reemplazarlo por otro. Los gustos, las preferencias, el consumo de un determinado bien es una variable que toma en cuenta el empresario para
crear y para producir bienes y servicios. De tal manera que en el mercado hay un proceso de feedback. El empresario ofrece un producto, ofrece un bien, y los consumidores lo aceptan o lo rechazan. Si lo acepta, se vende, se consume, y eso se ve a nivel monetario, a nivel económico, a nivel del comportamiento estadístico que hacen las personas al comprar o no comprar un bien. Otro ejemplo, por ejemplo, las películas de cine que últimamente Hollywood ha puesto, por ejemplo, Aves de Presa. Aves de Presa ha sido un fracaso de taquilla. ¿Por qué? Porque la gente no le gusta ese tipo de cine, no va, no lo compra, no lo ve, no lo consume. Ahí tienes otro factor. Habrán cineastas que tomarán en cuenta ese comportamiento del consumidor y van a cambiar el tipo de producto. Y si no lo hace, ¿qué va a pasar? Bueno, esa empresa va a quebrar. Otra empresa que sí tome en cuenta los gustos y las preferencias del consumidor sacará un producto a su gusto y se va a enriquecer a través del consumo y la venta de ese producto. Otra crítica que se puede hacerle al marxismo desde la teoría económica proviene del economista Schumpeter, que es un economista austriaco, y también proviene del sociólogo Emilio Durkheim. Al grano, estos hombres detectan lo siguiente. Durkheim detecta que en la sociedad moderna hay un proceso de aumento de la diversidad del trabajo. Schumpeter detecta que hay un proceso de innovación tecnológica que modifica las relaciones de mercado. Cuando tú unes estos dos elementos, tú te das cuenta que en el proceso de innovación tecnológica se crean nuevas industrias, se crean nuevos nichos económicos y se crean nuevos empleos. Marx pensaba que la innovación tecnológica iba a dejar a las personas sin trabajo, que iba a aumentar el paro económico. A pesar que iba a haber mucha producción económica, la gente no iba a tener dinero para consumir esos bienes y el sistema iba a colapsar por sí mismo. Pero resulta que si hay innovación tecnológica y se forman nuevos puestos de trabajo, sí, habrá gente que se quedará en paro y otra gente que pueda reinsertarse a estos nuevos trabajos, a estos nuevos oficios. Entonces, en consecuencia, el paro va a disminuir en el tiempo, no se va a mantener como pensaba Carlos Marx. Entonces vemos una predicción marxista que termina siendo refutada con los hechos empíricos. Lo que vemos con el proceso de innovación tecnológica, como dice Schumpeter, un proceso de destrucción creativa, es la formación de nuevos mercados, de nuevos puestos de trabajo y más aún, un proceso de aumento y de complejización de la sociedad. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta breve descripción y crítica al marxismo. Suscríbanse, denle like y los veremos en una nueva oportunidad. Hasta pronto y feliz día.